Hola, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y en esta presentación vamos a hablar sobre la última fase de la farmacocinética, que es la fase de eliminación. Y si viésemos un gráfico de las concentraciones en plasma en el transcurso del tiempo, básicamente en esta fase vemos que la concentración va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Esa eliminación comprende lo que sería el metabolismo y excreción. En el metabolismo el fármaco todavía no ha salido del cuerpo, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en otra sustancia distinta y que por tanto pues a la hora de medir el original ya no lo detectamos en la sangre, por eso decimos que se ha eliminado el original, pero no ha salido del cuerpo. Si hablamos de excreción nos estamos aludiendo a la salida irreversible de ese fármaco o ese metabolito. Por lo general, las moléculas de los fármacos se van a eliminar del cuerpo bien de forma intacta, sin modificar, sobre todo si son muy solubles en agua y pueden salir con la orina, o lo van a hacer como metabolitos, es decir, tienen que transformarse en otra sustancia que ahora sí sea soluble en agua y se pueda eliminar por vía renal o con la bilis a través del hígado. Los fármacos pueden seguir distintas vías de salida. Tenemos la orina, la bilis, las heces, la saliva, la leche, el sudor, la lágrima, los pulmones, toda en general cualquier secreción que se produzca fuera del organismo podría ser una vía potencial de eliminación de ese fármaco. Decíamos que para que un fármaco ejerza su acción debe de llegar en forma activa al sitio de acción. Si ese sitio de acción fuese una enzima o un receptor, pues básicamente el fármaco va a estar interactuando con ese receptor mientras se mantengan concentraciones terapéuticas en torno a ese receptor. Y por lo general la interacción es reversible, con lo que están las concentraciones en equilibrio con la sangre. Si la concentración disminuye de la sangre, pues van a disminuir en torno a ese sitio de acción y se va a perder el efecto de ese fármaco. Para que los fármacos se puedan eliminar, puede que el cuerpo tenga que transformarlos en metabolitos más polares, es decir, más solubles en agua, y que así se puedan excretar por bilis o a través de los riñones. El proceso del metabolismo normalmente convierte a los fármacos o moléculas que son más liposolubles en metabolitos que son más solubles en agua y que son por lo general son farmacológicamente inactivos, pero ya veremos que no siempre. Acuérdense que la otra palabra que podemos usar para aludir al metabolismo era biotransformación, pero se usan indistintamente en realidad. Biotransformación sería la palabra correcta si hablamos de sustancias extrañas al organismo. Vemos que ocasionalmente el metabolismo va a producir sustancias que son menos polares o metabolitos con actividad farmacológica o tóxica. Ahí tenemos algunos ejemplos. Si el fármaco es inactivo cuando lo administramos y debe de convertirse en otra sustancia para ser activo, se dice que estamos administrando un profármaco. El metabolismo, por lo general, está diseñado en la mayoría de las veces en favorecer la eliminación de ese compuesto, pero vamos a ver que hay ocasiones en que ese fármaco se metaboliza a sustancias que son tóxicas. Las rutas del metabolismo por lo general son dos. En la primera, las reacciones metabólicas lo que suelen hacer es añadir grupos polares como el hidroxilo o el carboxilo o quitar grupos no polares. Y obviamente cuando esto ocurre pues se convierte la molécula en otra distinta con la finalidad de que se pueda eliminar más fácil por el riñón o por la bilis. Si todavía ese metabolito no es suficientemente factible de eliminarse por ambas vías, puede sufrir una segunda fase en la cual se conjuga con una sustancia endógena como el ácido glucurónico o el ácido acético o el sulfato
y de esa forma pues ya sí es suficientemente soluble para salir del cuerpo. Aquí tenemos representadas las dos fases. Como ven, en la primera lo que suelen ocurrir son reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, en la que se convierte esa molécula en otra completamente distinta del punto de vista farmacológico, y puede que necesite una segunda fase. Vamos a ver que hay sustancias como por ejemplo el acetaminofeno que pasan directamente a la fase 2 del metabolismo sin pasar por la fase 1. Y ahí en esa segunda fase lo que normalmente el cuerpo hay enzimas que lo que hacen es conjugar o pegar una molécula que sí es muy soluble en agua y va a favorecer la salida de esa sustancia fuera del organismo. A modo de ejemplo vamos a poner el acetaminofeno. El acetaminofeno, las rutas normales de eliminación son conjugación con el ácido glucurónico o con moléculas de sulfato a través de la sulfotransferasa. Si bien la mayoría de las especies esas son las dos vías principales de eliminación, en los gatos la glucuroniltransferasa es deficiente. Por tanto, los gatos tienen problemas para eliminar el acetaminofeno, igual que otras moléculas que requieren esa vía de eliminación. El acetaminofeno, cuando lo damos en dosis muy altas, se saturan los mecanismos normales de conjugación y se va a metabolizar a través de la vía oxidativa, que como ven son citocromos que están en el hígado y que van a convertir ese acetaminofeno en una sustancia tóxica, muy reactiva, se puede unir a macromoléculas, proteínas, ADN y destruir la célula. La célula tiene mecanismos de protección como son el glutatión, que se unen a esa sustancia reactiva y la inactivan o la neutralizan. Pero ese glutatión, si damos una dosis muy alta, pues se va a agotar, con lo que en ese caso la ruta que va a seguir va a ser la de la toxicidad. Entonces vean que las sobredosis de acetaminofeno pues te pueden producir una insuficiencia hepática, básicamente porque saturas las vías normales de eliminación del acetaminofeno y te quedan las rutas que son tóxicas. Otro ejemplo sería el del etilenglicol. El etilenglicol es un alcohol. Básicamente la única diferencia con el etanol es que tiene un grupo hidroxilo más, pero que cuando se metaboliza lo hace a sustancias muy tóxicas como el ácido glicólico, que te puede producir una acidosis metabólica severa, o a oxalatos, que se va a unir con el calcio y forma cristales de oxalato cálcico y precipitan en el riñón y te produce una insuficiencia renal aguda y el animal se muere. Entonces vean que en este caso el metabolismo es un peligro, porque si ese etilenglicol, que no es muy tóxico, se convierte a los metabolitos, el animal se va a morir. Precisamente por eso se administra etanol como antídoto, si quieren, para contrarrestar o para impedir que el etilenglicol se metabolice a sustancias tóxicas. Decíamos en otra presentación que el etanol tiene mucha más afinidad por la alcohol deshidrogenasa que el etilenglicol, y a poquitas concentraciones vamos a saturar esa enzima de tal manera que el etilenglicol no se va a convertir, y cada vez que pasa por el riñón pues se va eliminando poquito a poco sin metabolizarse por el hígado. Aquí tenemos algunas de las reacciones de la fase 1 del metabolismo o biotransformación, que son las de oxidación. Vean que todavía no hemos hablado de las otras que pueden producir, como las de reducción o hidrólisis. Pero fíjense que hay muchos tipos de oxidación. Podemos oxidar grupos alcohol, grupos aldehído. Se puede producir una de alquilación, que sería también una reacción de oxidación. En fin, ahí tienen representado unas cuantas formas de oxidaciones, y
algunos ejemplos de fármacos que siguen esa vía. Y aquí tenemos la fase 2 del metabolismo o las de conjugación. Ahí tenemos una molécula del ácido glucurónido, como ven deriva muy parecida a la glucosa. De hecho, la glucosa es el precursor del ácido glucurónico y al ser parecido a la glucosa es soluble en agua y va a favorecer la salida por el riñón. La vía de excreción de los fármacos, la principal es la orina. Y dentro de la orina existen, o dentro del riñón, mejor dicho, existen 3 mecanismos fisiológicos. Lo primero que puede hacer el fármaco es simplemente pasar a través de ese colador, que es el glomérulo, y pasar de los capilares a los túbulos proximales. Eso es lo que llamamos filtración glomerular y el fármaco no puede unir a las proteínas plasmáticas porque las proteínas plasmáticas no se cuelan a través de los glomérulos. Pero puede ocurrir que si no pasa a través del glomérulo, discurran por los capilares peritubulares y haya transportadores de ácidos orgánicos que van a coger fármacos ácidos como la penicilina, y habíamos dicho que trabajan con energía, con ATP, y pueden conseguir que las concentraciones en el otro lado de las membranas, es decir, dentro de los túbulos, sea mucho mayor que en el sangre. Eso es lo que llamamos secreción tubular activa. El otro mecanismo contrarrestaría el efecto de la filtración glomerular y la secreción tubular, porque básicamente el fármaco ha entrado a lo que es el filtrado glomerular, pero vuelve a entrar de vuelta a la sangre, y obviamente son fármacos bastante liposolubles los que pueden hacer eso. La bilis y las heces son otra vía de eliminación, que puede ser por transporte activo de fármacos, ya sean ácidos, básicos o neutros, y puede ocurrir que exista lo que se llama la circulación enterohepática. Esto sobre todo ocurre cuando el fármaco se ha unido a un ácido glucurónido. En el intestino existen bacterias que tienen glucuronidasas que pueden partir ese enlace, separar el ácido glucurónido del fármaco y el fármaco vuelve a entrar. La leche es una buena vía de eliminación, sobre todo para bases débiles y que se concentran porque la leche es más acídica que el plasma, con lo que se produce un atrapamiento iónico en base al pH y el pK de la sustancia. Y otras vías de salida pues serían la saliva, el aire expirado, sobre todo si son sustancias volátiles como los anestésicos inhalatorios, las lágrimas y el sudor. En estas gráficas se muestran 2 procesos que pueden afectar la cinética de los fármacos. Lo que acabamos de citar, que es el ciclo enterohepático, básicamente el fármaco se ha eliminado por bilis, pero cuando llega de nuevo al intestino delgado se absorbe y vuelve a entrar de nuevo, y ahí tenemos pues un círculo que es lo que llaman como ciclo enterohepático. Y puede ocurrir que ese fármaco se administre por vía oral y en el hígado pues se degrade antes de llegar a circulación sistémica. Entonces eso es lo que llamamos como efecto del primer paso, que no va a ocurrir obviamente si lo administramos por una vía parenteral como la vía intramuscular o la vía intravenosa.